Buenas tardes. Hoy tenemos nuevamente el estudio de liderazgo de excelencia y vamos a continuar con lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada tuvimos, la última parte fue Efesios 6, 10 al 12, que es la armadura de Dios. Y hoy quedamos que íbamos a entrar al calendario. Vamos a orar y así proceder. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, en el nombre de Jesús, nuevamente aquí tu siervito Julio Servir, de Iglesia Misionera Maranata, tu iglesia, Señor. Venimos un día más con todo el deseo de compartir tu palabra a través del estudio de liderazgo. Te ruego, Señor, que unja mis labios, mi mente, mi corazón, así como también los que están al otro lado de la cámara. Nuestros hermanitos, nuestras ovejitas y cualquier persona que siente el deseo de aprender sobre liderazgo. Esta clase, usted lo sabe, mi Señor, se puede aplicar a iglesia, a empresa y a cualquier forma de proyecto que una persona quiera trabajar organizadamente. Padre precioso, tu bendición, Señor, la necesitamos. Que tu Santo Espíritu, Señor, también sea parte de este equipo, que nos guíe, que nos oriente, que nos dé sabiduría, inteligencia y lo mejor, Señor, elocuencia para explicar este curso de una manera breve, sencilla, Señor, y al mismo tiempo sustancial. En el nombre de Jesús lo pedimos. Para usted siempre será la gloria, para usted siempre será la honra, Señor. Y nosotros como iglesia decimos amén. El calendario es una de las herramientas muy importantes en cualquier trabajo, especialmente en la iglesia. Y lo dejamos al final de esta fase del proyecto con el propósito de que todo líder debe estar equipado de un calendario y una agenda para ser usada en las 4 fases durante todo el proceso del proyecto. Cualquier actividad de la iglesia local, aférrate a tu calendario y a su tiempo. Los cambios producen confusión y pérdida de dinero. Estamos hablando cuando se ha planificado un calendario, cuando se ha empleado el tiempo, cuando ha habido toda persona que ha participado poniendo su granito de arena, y estamos hablando del movimiento de la iglesia a través del liderazgo, a través de los ministerios. No hay nada peor cosa que llegar a un servicio y nadie sabe quién lo va a dirigir. Ni siquiera el pastor lo sabe, y eso ha pasado aquí en nuestra iglesia y en todas las iglesias que abunda el desorden o la falta de conocimiento. Tu calendario, y ahora me estoy dirigiendo a tu calendario, el que tú usas para tus actividades, debe ser consistente con el calendario de tu pastor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como líderes a última hora andamos pegando carreras y eso se ve muy mal. Tu calendario
no debe estar en conflicto con las actividades de tu pastor. Y cuando hablo de las actividades de tu pastor, el pastor tiene una serie de actividades. A veces tiene que ir a estar pendiente de los proyectos, tiene que supervisar el trabajo o tiene que delegar responsabilidades. Y un pastor responsable debe tener su calendario. Yo sé que ahora se usa la electrónica, pues calendario electrónico, y debe mantener una relación y una comunicación con sus líderes principales, especialmente la mesa directiva. Si usted es un líder de un ministerio, ya sea ministerio de educación cristiana como es la escuela dominical, si usted es líder de adoración y alabanza, o quizás usted es el coordinador de varones, o la coordinadora de damas, o el coordinador de jóvenes, o el coordinador de una intercesión familiar, ya sea un grupo de niños, evangelismo, misiones, servicios de hogar, tesorería, administración, ingeniero técnico de sonido, etc. Líder, es tu responsabilidad participar en la planificación del calendario anual de las actividades de tu iglesia. Recuerda, es tu responsabilidad. Si la iglesia no te da uno, cómprate uno. Ándate al Dollar Tree, ahí están a $1. Y si no tienes, pídemelo a mí, yo te lo regalo. A ver si no me inundan, ¿verdad? Con las peticiones. Cuando nosotros estamos planificando el calendario, generalmente te estoy dando pautas generales. Luego pueden haber pautas específicas. ¿Qué es eso? Estoy hablando generalmente, y en la medida que hablemos puedo entrar a lo específico con respecto al calendario. Generalmente se escoge el mes de octubre o noviembre del año en curso, por decir algo, en octubre o noviembre del año 2020, ¿verdad? Para las actividades del próximo año. No es recomendable planificar un calendario en la segunda semana del mes de diciembre. ¿Por qué? Porque son semanas y son épocas de celebraciones navideñas donde la gente tiene múltiples actividades navideñas que entran en conflicto con cualquier otra actividad y resultan siendo un fiasco. Las cosas no salen bien porque nuestros hermanos tienen tantos compromisos de trabajo y de familia que la mayoría de los líderes no llegan a las reuniones y todos tenemos una excusa para fallar. Por lo tanto, repito, no es recomendable el calendario de la iglesia en la segunda semana de diciembre y mucho menos la tercera y la cuarta. Porque al final eso resulta un desastre. Ay, que nuestra iglesia es pequeña, que somos 20 miembros. ¿Sabe qué? En esa época todos los miembros están preocupados por sus cosas familiares y lo que menos piensan es en la iglesia. Discúlpeme, eso lo muestra la práctica. Iglesias pequeñas con una membresía de 40 a 50 personas tienen la costumbre de reunirse a principios de año para hacer su calendario. Estamos hablando de enero. Pero aquí tenemos otros problemas que son imprevistos. Muchos hermanos salen de vacaciones a sus países, otros viajan fuera de sus ciudades después de las épocas navideñas. Por tal motivo es conveniente anunciar la planificación del calendario por lo menos 3 meses antes, así como se oye. Ay, hermano, que en 3 meses se me va a olvidar. Mire, el líder, el buen pastor, desde el púlpito está anunciando y repitiendo 3 meses antes, 2 meses antes, 1 mes antes. Sí, así como se oye. Y así no hay excusa para que las cosas caminen bien. Constantemente recordar esta actividad en el púlpito. Y créamelo, aún así con tantos recordatorios, nuestros amados hermanos se les olvida. Conclusión, mejor planifiquemos en octubre o noviembre. ¿Qué incluye la planificación del calendario?
Hermano, el mes de enero es conveniente comenzar con un ayuno y oración y dar algunas clases para los líderes, aprovechando que no hay muchas actividades de la iglesia. El pastor de la iglesia debe tener en mente la visión de la iglesia. Habacuc 2, 2 y 3. Ahí lo vamos a ver. Por lo tanto, el pastor debe tener un carácter firme y apacible, sea usted un oficial y sea un caballero. Por ahí hay una película que así se llama, An Officer and a Gentleman. Entonces, esto me ayuda a educar a los líderes, y los líderes deberán ser responsables de sus actividades a la cual se comprometieron el día de su elección. Nosotros tenemos la costumbre de que cuando vamos a nominar a un líder, se hace votación, la iglesia escoge y a través de la votación se selecciona a la persona con más votos. Y generalmente así son todas las elecciones. Ministerios. Cada líder deberá tener un plan de trabajo. ¿Qué cosa es un plan de trabajo? Lo que estamos haciendo ahorita, planificar. Después entramos en diseño. El diseño es planificar el plan y luego trabajar el plan. Así como se oye. Y este curso ya lo explicamos paso a paso. Lo puede ver una vez, lo puede ver 2 veces, lo puede ver 3 veces y créalo, le va a ayudar a ser mejor líder, o por lo menos que tenga una idea, un plan de trabajo de sus actividades para todo el año. Si usted es el líder de jóvenes, generalmente los jóvenes tienen convenciones, quieren ir de camping, quieren visitar un parque, pues lo primero que deben de hacer es reunir los billetes para hacer el viaje, ¿no? No espere que la iglesia le va a dar todo el dinero y ustedes se van a ir de fiesta, no, así no es el negocio. Haga talentos, produzca ese dinero, guárdelo a través de su tesorero y después hacen las actividades. Repito, para evitar conflictos con el calendario de su pastor y de otros líderes de la iglesia, debe de haber una planificación general. Actividades de la iglesia, servicios de ministerio, talleres de enseñanza, retiros, salida de varones, damas, jóvenes, evangelismo, misiones, compañerismo, día del pastor, bautizos, quinceañeras, casamientos, campamentos, etc. Todas estas son actividades de la iglesia. Y como actividades tienen la cabeza pastoral y tiene sus delegados para que hablen, planifiquen, diseñen, construyan y operen. Deberán estar registrados todas estas actividades en el calendario general de la iglesia y a la vista de toda la congregación para evitar confusión. ¿Qué más podemos hablar? Los servicios. Estamos hablando del servicio de una iglesia. Cada servicio debe tener una agenda. La agenda debe incluir los nombres, el maestro de ceremonia. ¿Quién es el maestro de ceremonia? La persona que se para al frente, que abre un servicio. Hay que orar. La misma persona puede orar o puede buscar a otra persona y luego ir dando las llamadas al siguiente grupo después que se abrió la iglesia, después que hicieron una oración y después que todos estamos ya, como dicen, calentándonos. Se llama al coordinador del grupo de alabanza y esta persona hace su trabajo. Luego, por lo menos en nuestro caso, después de la alabanza, nosotros recogemos las ofrendas, recogemos los diezmos. Durante ese tiempo permitimos que hayan testimonios. Entonces se está recogiendo la ofrenda y se están dando testimonios, como decimos en mi tierra o en tu tierra, 2 pájaros de un solo tiro. Y siempre en orden. Usted puede designar a un diácono, puede designar a un ujier que recojan la ofrenda y que oren, o usted puede asignar a cualquier persona
Y recordemos que las ofrendas deben ser recogidas por personas de buena reputación, por personas de buen testimonio, porque es fácil agarrar un billete y echárselo a la bolsa. Me disculpan, pero pasó en el Viejo Testamento cuando Elí, después de 40 años de servicio, los hombres, sus hijos, se robaban las ofrendas y hacían una serie de pecados, ni el templo o dentro del templo. Luego, en la agenda debe verse quién cierra el servicio. En nuestro caso, generalmente me lo pasan a mí. Yo doy la despedida, después si tenemos un predicador o tenemos otra persona que va a predicar, generalmente la parte final me gusta hacerla yo para así orar por las necesidades, despedir a las personas y encomendarnos todos al Señor. Si esto no se hace de esta manera, tristemente el desorden continúa y es lo que hay que evitar el desorden, especialmente de nosotros los latinos que tenemos una cultura muy desordenada, hermanos. Es un desastre. Lo podemos ver que nos invitan que vengamos a las 4 de la tarde y nos aparecemos a las 6. Y temprano dicen, hermanos, después de esto dejamos un espacio para que la persona que está armando el calendario puedan traer sus ideas. Toda persona puede pichar una idea. Las pequeñas ideas son fabulosas a veces. Usted no tiene que ser un genio para dar una sugerencia, una recomendación. Hermanos, aquí termina la primera fase del liderazgo de excelencia. Que Dios me los bendiga y a cachetear a Satanás y a sus demonios. Vamos a continuar con el área. Mantenemos siempre la planificación, el diseño, la construcción, la operación, y esto es aplicable al proyecto, cualquier proyecto, a una empresa, a una organización, al ministerio o la iglesia. Vamos a entrar, hermanos, a una fase donde el Señor pensó en todo el Señor Jesucristo, y por eso le pongo aquí esta nota. Amados hermanos, no estamos huérfanos. Jesús sabía perfectamente a qué se iba a enfrentar su iglesia, así que dejó lo justo y necesario para su solución y nos dejó bien equipados. Permítame presentarles dones espirituales. Estos son los títulos que tenemos: dones espirituales, dones del ministerio y dones según la gracia. Posiblemente usted nunca ha oído esto, a menos que sea de Iglesia Misionera Maranata. Yo continuamente estoy hablando de los dones espirituales, estoy hablando de los dones del ministerio y de los dones según la gracia. Por ahí tenemos, los dones son irrevocables. Romanos 11:29. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que Dios te ha dado un don a ti, hasta que te mueres desaparece. Y eso ha provocado muchas preguntas, porque dicen, ¿por qué motivo ese pastor o tal pastor era un borracho y siempre que imponía manos la gente se sanaba? Porque los dones son irrevocables. Romanos 11:29. Una vez que Dios te da un don, ese es un regalo tuyo y nadie te lo puede quitar, solamente el Espíritu Santo. Ese es el jefe. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo para dedicar y santificar a su iglesia, nosotros los creyentes, y dotarlos del poder de la unción. Así es que, hermano, usted y yo tenemos poder. Ese virus, no se preocupe por él. Mucha gente está angustiada, mucha gente está asustada, mucha gente está en temor, y eso es lo que Satanás quiere, mantenerte en temor, y por eso manda a todos esos demonios con piel humana, yo le llamo los genios del mal, que han provocado esta pandemia.
todo esto es una basura, una payasada, una mentira. Y a nosotros el Señor no nos dio espíritu de temor. Vamos a pelear. ¿Y sabe cómo pelea el cristiano? Con las rodillas, levantando sus manos para que el Espíritu Santo le dé la autoridad, el poder de superar cualquier miedo. Usted y yo tenemos poder porque el Señor lo dice. Mire lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Sacramento y hasta lo último de la tierra. En Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con nosotros, con señales y prodigios diversos, milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, el Espíritu Santo tiene voluntad propia, el Padre tiene voluntad propia y el Hijo tiene voluntad propia. Recuerde una cosa, que la armonía de la Trinidad Divina es lo máximo. ¿Por qué? Nadie tiene que pedir permiso el uno al otro porque los tres son uno. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes algunos términos griegos para el lenguaje bíblico porque vamos a estar hablando de los dones espirituales y a veces no sabemos que muchas de ellas tienen raíces griegas. Cuando yo le explique esto, usted puede decir, con razón, en tal versículo dice tal cosa y se le va a hacer más fácil entenderlo. Mire, la palabra iglesia del griego eklesia con doble K, L-E-S-I-A, quiere decir iglesia. Y su significado dice llamar fuera de. A ti te llamaron de afuera, estabas en el mundo y te pusieron en un lugar específico, separado del mundo para un propósito. La palabra iglesia quiere decir separado, te separas. El Señor te agarró del mundo y te puso aparte. Ya no sos parte del mundo. Del griego neumática, P-N-E-U-M-A-T-I-K. Quiere decir espíritu, de la misma manera que el neumático de tu llanta, adentro es aire. Aquí se explica de esta manera y el espíritu básicamente son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Eso lo pueden leer en 1 Corintios capítulo 12 del 8 al 11. No vamos a entrar en detalle ahorita porque más adelante lo vamos a ver con más detalles. Griego charis con K o charis con C quiere decir gracia. Eso significa un don, un regalo, un favor, poder, oficio, misión. Es una palabra con muchos significados y todas están en línea. Solo puede ver 1 Corintios capítulo 12 versículo 1 y se puede ver en Efesios 2:8. Del griego dice carismata, de cariz, gracia, dones de gracia, poder en acción para desempeñar un ministerio. Aquí está bien claro que el Señor nos da poder, pero para desempeñar un ministerio, no para hacerme famoso o para hacerme muy la gran persona, no. El único que merece todo el honor y la gloria y la honra es nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz, nadie más. Luego tenemos del griego diakoniai, de diaconía. Básicamente, el diaconai son diversidad de ministerios, servicios. En otra palabra, el diácono es un siervo, está para servir. Y eso lo pueden ver en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8,
en Romanos 16:1 y Efesios 4:11. Estamos dando solo los nombres para que estos nombres luego nos ayuden a entender, basado en las raíces griegas, qué es el tipo de herramienta que usted tiene para que la iglesia camine en balance. Dice del griego energemata, de energes, operaciones, enérgico, activo, diversidad de operaciones directas del poder de Dios Padre. Griego fanerosis, de fanero, que quiere decir manifestar. El Dios Padre se manifiesta por medio de su Santo Espíritu, o se manifiesta por medio de Jesucristo, y se manifiesta por medio de los dones. Manifestación del Espíritu. Dones espirituales son manifestaciones directas de la obra y la presencia del Espíritu Santo en la congregación. Primera de Corintios, capítulo 12, del 7 al 11. Propósito de los dones. ¿Para qué me sirven los dones? ¿Cuál es el propósito? El propósito es ayudar a la iglesia para hacer las tareas que Jesucristo nos encomendó. Este estudio trata de entender y aclarar la clasificación de algunos dones espirituales y sus funciones, los dones del ministerio, los dones según la gracia, la manifestación del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, versículo 28. Los dones edifican y capacitan al creyente con el propósito de que la iglesia desempeñe un trabajo ordenado y equilibrado en su congregación. Fíjense bien, ordenado y equilibrado. Anteriormente hablamos de organismo, hablamos de organización, hablamos de estructura, hablamos de planificación, hablamos de diseño, hablamos de construcción y hablamos de operación. Todo eso es parte de estas explicaciones que estoy dando. ¿Por qué? Hay diversidad de dones, ministerios y operaciones, pero Dios es el mismo. Todo lo que yo les he hablado es bíblico y al mismo tiempo está basado también en mis experiencias personales, en el trabajo que yo hice por 30 años en el Departamento de Carreteras de California. La empresa es conocida como Caltrans. Yo sé que ustedes la han visto. Hermanos, todo esto aparece en 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 6. El apóstol Pablo dijo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es el camino excelente? Liderazgo de excelencia, con todos los dones, con toda la artillería, con todas las herramientas que te provee el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, porque los tres están involucrados en esta preciosa obra que se llama iglesia, y que esta obra no va a parar. Puede verlo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31 y en el 14:1. ¿Para qué sirven los dones? Hablamos antes cuáles son los propósitos. Ahora podemos preguntar: ¿para qué sirven los dones? Preparación, capacitación, crecimiento, desarrollo del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, para edificar y santificar. Leamos 1 Corintios 12:7, que dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando le digo manifestación, anteriormente decía que la palabra faneros, de manifestar, manifestación del Espíritu, manifestación de los dones espirituales, que son manifestaciones directas de la obra y la presencia del Espíritu Santo en la congregación. Todo esto tiene un plan, todo esto tiene un propósito, y no hay nada más hermoso que entender lo que Dios quiere
que entendamos y no lo que nosotros queremos entender. Lo repito y lo repito porque vale la pena. El Espíritu Santo opera, del griego energes, es un sistema operativo. Cuando vemos la palabra energes se refiere a la energía. Sí, hermanos, es poder que por medio del creyente se manifiesta para un ministerio permanente. Tú y yo tenemos un propósito, pero si tú no buscas tu ministerio, no importa lo que Dios quiera hacer contigo, no va a pasar nada. Usted le tiene que decir, como dijo una vez el profeta Isaías, el príncipe de los profetas: heme aquí, Señor. ¿Y sabe qué? El Señor nos mandó una lluvia profética con este hombre de todo el plan de Jesús, desde su nacimiento y su lugar hasta el milenio. Pero esa es otra historia. Vamos a leer Romanos capítulo 12 del 6 al 8. ¿Por qué? Porque está relacionado con los dones. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio es diaconiai, el siervo, en servir, o el que enseña, que es el maestro, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. Y cuando nosotros hablamos de exhortación, más adelante vamos a definir los detalles, las características de un verdadero exhortador. La palabra exhortación no significa regañar. La palabra exhortación no significa golpearte, que es un malentendido de muchos pastores que creen que exhortando a la gente y poniéndole miedo van a ganarse respeto. No, ni siquiera conocen la definición de exhortación y se creen grandes exhortadores. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y el que hace misericordia con alegría está muy cerca de la exhortación para su conocimiento. Efesios 4:11 al 12. Fíjese bien, primero hablamos un poquito de los dones de la gracia que nos ha dado, de la profecía. Ahora viene y dice, Él mismo, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, aunque hay muchos evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense bien que aquí dice pastores y maestros, va unido a una preposición. ¿Qué quiere decir? Que todo pastor debe saber enseñar, debe saber transmitir el mensaje. A eso se refiere. Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, en el libro de Romanos vemos nosotros los dones según la gracia. Dones según la gracia, así como dice ahí. En el libro de Efesios habla de los ministerios. Y tenemos los dones en general, que también lo vamos a ver. ¿Verdad? Aquí hay un pero, dice, pero al practicar estos dones, mire qué interesante esto. Y me llamó mucho la atención porque yo estudio, escudriño, investigo y una vez que ya entendí algo, yo lo puedo compartir. Pero el practicar estos dones no es señal que la persona que los posea sea salvo. Sí, hermanos. Y mire lo que dice después. El Señor Jesucristo lo aclara cuando dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, ¿a dónde dice eso? En Mateo 7, 21 al 23. Actualmente hay muchos pastores que lo único que hacen es pelar la lana de las ovejas. No tienen tiempo para ellos, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para visitar a los enfermos, no tienen tiempo para nada, pero están sentaditos ahí en la computadora
o en su laptop, haciendo todo menos el trabajo que les corresponde, con salarios. A mí me consta Ebenezer, salarios de $5,000, $6,000, $7,000. Ellos no les gusta trabajar. Nosotros, los siervos, trabajábamos. Ellos no quisieron. Resultados, desastre. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, estamos hablando del día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Sí, profetizaron en su nombre, claro que sí, pero después se llevaron todas las ofrendas y se llevaron todos los diezmos y se llevaron todos los beneficios. Sí, claro que profetizaron, comenzaron bien, pero terminaron mal. Mire, y en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, los demonios se te someten porque es poder de Dios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Está preguntando, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estamos viviendo los postreros tiempos. Estamos viendo cuántos pastores, escúcheme, cuántos pastores están cayendo a la bancarrota. Sí, porque no están recibiendo las grandes cantidades de antes. Eso es triste. Y yo le aseguro una cosa, si tú eres fiel, a ti no te va a faltar jamás el pan de cada día en tu mesa. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuidado, hermanos. Todas estas son advertencias para usted como pastor, para usted como líder, para usted como mujer, para usted como diácono, para usted, no importa la posición que usted tenga en la iglesia, pequeña, pequeñita, mediana o grande, usted debe de vestirse con la elegancia del honor y el respeto que se merece nuestro Señor. Vamos a entrar un poquito más de lleno a los dones espirituales. Hicimos un pequeño bosquejo de los dones según la gracia, hicimos un pequeño bosquejo de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, dice Efesios 4, 11 y 12. Vamos a entrar ahora a los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12 del 8 al 10. Porque a estamos hablando a uno de los siervos de Dios, es dada, dice, por el Espíritu palabra de sabiduría. Luego vamos a explicar un poquito más. A otro, ahorita voy a leer los versículos y luego vamos a entrar en unos detalles. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, no otro espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Y por qué repite tanto la Biblia? Repite para confirmar que esta palabra es veraz. Esta palabra así es. Versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Este término de profecía lo vamos a explicar un poco más detenidamente, porque el término profecía aparece en dos lugares. Aparece en los ministerios y aparece en los dones. A otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas. Este es uno de los temas más controversiales que hay, porque la gente cree que hablar en lenguas es muy espiritual y eso no es así. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En la otra parte,
leíamos de acuerdo a su voluntad. Vamos a hablar de palabra de sabiduría. Vamos a explicar un poquito más. El Espíritu Santo da sabiduría, palabra de evangelización y revelación a una situación específica. El caso de Esteban y el caso de Pedro, el Espíritu Santo y los gentiles. Vamos a aclararlo. En el libro de Hechos, capítulo 6, del 8 al 10, dice así: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Por qué? Porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder, y cuando dicen gracia, no cualquiera tiene gracia para compartir la palabra. Algunos de nosotros hemos malentendido el mensaje. Queremos que la gente acepte a Cristo a la fuerza. Eso está incorrecto. Tenemos que tener gracia, tenemos que tener la pasión, tenemos que tener el amor de Cristo para compartir su palabra como Dios lo manda, con humildad. Así es sencillo. Aquí tenemos nosotros que cuando dice don de sabiduría, el Espíritu Santo da sabiduría, palabra de evangelización y revelación a una situación específica. Y aquí Esteban está en una situación específica donde él tiene que tener el conocimiento, el poder, y dice también, hacía grandes, en el versículo 8, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 9, entonces se levantaron los de la sinagoga, siempre los sinagogos, siempre los libertos, siempre los gnósticos, gente que por tener conocimiento lo único que les interesa es debatir. Y el Señor dice que su palabra no es para debatir, es para compartirla con amor, con respeto, con pasión, pasión de pasión y con compasión, valga la redundancia. Hermanos, esto es algo hermoso y precioso y necesitamos tomarlo en cuenta. Vamos ahora a ver el otro caso. Les hablé de que íbamos a hablar del caso de Esteban y también el caso de Pedro, el Espíritu Santo y los gentiles. Hechos 15, del 13 al 22. Continuamos con los dones espirituales. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Es decir, además de los judíos, el resto de los hombres se refiere a todos nosotros los gentiles, a todo aquel que no era judío. Dice: busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad
quien lo predique en las sinagogas. Las sinagogas es de los judíos. Los gentiles no tenían sinagogas. Aquí es donde se formaron nuestras iglesias. ¿Ok? Donde es leído cada día de reposo. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Aquí nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo está trabajando en el plano apostólico, está trabajando con los ancianos, con toda la iglesia, y habrá que elegir varones de Antioquía. Antioquía fue uno de los primeros lugares donde Pablo se fue, queda allá en una zona que se llama el Ponto, en esa área. Y Antioquía no aclara aquí, pero tenemos Antioquía cerca de Jerusalén y tenemos Antioquía muy lejos de Jerusalén. Hay dos Antioquías, la Antioquía de Siria y la Antioquía de cerca de Tarso, el pueblo de Pablo. Hermanos, esta sabiduría de Esteban y de Pedro se obtiene del continuo estudio y la meditación de la palabra. Santiago 1, 5 y 6 lo aclaran. También debemos entender que esta sabiduría es diferente a la sabiduría que nos da Dios para el diario vivir. Si nosotros analizamos el conocimiento de Dios para que Esteban pueda hacer las cosas, defender la doctrina con gracia y con poder, de la misma manera vemos a Pablo, vemos a Pedro trabajando en esta situación donde el libro de los Hechos nos muestran cómo Jacob, cómo los ancianos, cómo ellos se reunían, lo que hoy se conoce como un concilio, el concilio de las iglesias. Vamos a ver ahora palabra de ciencia. Estos son pedacitos. Yo puedo hablar de la palabra de sabiduría 1 hora, 2 horas. Hay mucha información, pero lo importante, hermanos, es que nosotros entendamos que estos dones espirituales son para la iglesia, para usted, para mí. Y no se meta, le ruego, no se meta en debates. Los debates no sirven para nada. ¿Sabe por qué? Lo único que producen los debates son enemistades y se le va a alborotar el estómago y se va a enfermar. Hay muchas personas que lo único que les interesa es ganar, ni siquiera saben Biblia, pero ahí están provocándola a usted para que usted se desvíe del propósito que Dios le ha dado. Dios no nos mandó a debatir, Dios nos mandó a compartir su palabra con amor, con respeto, con pasión y con compasión. Don palabra de ciencia. Ciencia es conocimiento, del griego gnosis. Espíritu Santo revela a sus siervos conocimientos ocultos de la verdad bíblica. Conocimiento, ciencia profética. Podemos ver el caso de Ananías y de Zafira, aquella pareja de novios casados que tienen su historia y aparece en el libro de los Hechos. Vamos a leerlo. Hechos 5, capítulo 5, del 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Qué es una heredad? Una propiedad, algo que había heredado. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer,
y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Esto era una costumbre de la iglesia pionera, de vender sus propiedades y traerlos a los pies de los apóstoles para usarlos en todas las necesidades de la iglesia. Escúcheme, Dios no mandó hacer esto, porque aquí vemos algo que para usted le suena muy bonito y agradable, especialmente si usted tiene necesidad. Hermanos, Dios no mandó a los apóstoles hacer esto. Los resultados años más adelante, la iglesia de Jerusalén estaba en bancarrota. Si usted va a hacer algo, consúltelo con el Señor. Y en esta época, el Espíritu Santo está ahí para ayudar a los apóstoles, pero a nadie se le ocurrió preguntarle al Espíritu Santo que si lo que estaban haciendo era correcto. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Hermanos, si tú vas a dar o haces una promesa al Señor que vas a vender tu casa o vas a vender una propiedad o lo que sea, y le vas a dar la mitad o le vas a dar las 3/4 partes o le vas a dar todo, explíquelo específicamente, porque lo que hicieron ellos fue un acto de mentira, y según ellos le iban a mentir a los hombres, a los apóstoles, y a quien le estaban mintiendo era el Espíritu Santo. Y lo peor, los dos, marido y mujer, esposo y esposa, estaban de acuerdo en una mentira, y eso no alcanza en las cosas de Dios, porque el que habla mentira es Satanás, y si usted habla mentira, usted es hijo de Satanás, así como se oye. Vaya a leer Juan 8, 43 y 44 para que lo entienda. Zafira, Hechos, capítulo 5, del 6 al 10. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron. Estamos hablando de Ananías. Y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella, Zafira, cayó a los pies de él y expiró. Y cuando los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hermanos, esta es una palabra de ciencia. Esto no aparece en ningún libro. En ningún libro de ciencia, en ningún libro de sabiduría, en ningún libro. El Espíritu Santo te da este conocimiento oculto, y por eso se llama palabra de ciencia, porque es la ciencia de Dios. Es una palabra científicamente revelada a los apóstoles, y de la misma manera lo puede hacer contigo si tú eres un siervo fiel, porque todo esto es para la iglesia. Vamos a leer Hechos, capítulo 10, 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase unos días. Hermanos, esta ciencia, estos conocimientos, aquí Pedro está haciendo una pregunta. ¿Por qué? Dice, voy a repetirlo, versículo 47 y 48. Entonces respondió Pedro,
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Hermanos, la pregunta es, si recibieron si recibieron el bautizo del Espíritu Santo, ¿qué cuesta? Solamente poner las cosas en orden. Si una persona fue bautizada por el Espíritu Santo, el siguiente paso es bautizarlo por agua. Dice el Señor que si creyeres y fueres bautizado en agua, ya serás salvo. Aquí se dio el caso a la inversa, pero en la manera que lo pone Pedro fue algo revelado a ellos, así como se oye, y es una revelación oculta. Vamos a ver, gentiles reciben el Espíritu Santo por medio de Pedro. Ya vamos a terminar esta parte. Nos quedan unos 10 minutos. Vamos a continuar con la palabra ciencia. Lo pongo así para que tenga un poco de lógica. Sé que no estamos en una sala de clase y a veces cuando hacen preguntas las cosas se aclaran mejor. Entonces aquí con estos versículos estoy tratando de explicar lo que es la palabra de ciencia. Hechos 15 del 7 al 11. Y después de mucha confusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni sus padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Este es otro caso de los gentiles que reciben el Espíritu Santo por medio de Pedro. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo, hermanos? En esa época andaban los judíos, fíjense bien, judíos, se dice judaizando a la iglesia, queriendo que las personas se circuncidaran. Sí, hermanos, se necesitó de un Pablo que les explicara a Jacob que él era el pastor de la iglesia de Jerusalén, a Pedro que habían pasado más de 37, 38 años y todavía estaba jugando a los judíos, queriendo circuncidar a los griegos, en este caso a Tito, que era discípulo de Pablo, y se armó una trifulca y una discusión en aquel tiempo, dice la Biblia, discusión no pequeña, porque no habían entendido que la circuncisión es de la ley y no de la gracia. Por eso, cuando Pedro aquí dice que los gentiles oyeron por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, Dios que conoce los corazones dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, ninguna diferencia. Pero lo que me llama la atención cuando dice que están tentando al Señor. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Se refiere a la ley. Ninguno de los judíos, ninguno de ellos pudo con la ley. ¿Saben por qué? Si usted fallaba en uno de los puntos, usted fallaba en toda la ley. Y eso no podía ser. Hermanos, aquí vemos nosotros el conocimiento que le da el Señor a Pedro. Recordemos que Pedro era cabeza dura. Sí, hermanos. Si alguien aclaró todo esto, fue Pablo. Pablo pudo ver
el plan de salvación para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Entonces él siguió adelante y el Señor lo mandó a predicar a Pablo a los gentiles, pero a Pedro lo mandó a predicar a los judíos. Pero la idea de Pedro, él debió haber entendido que la salvación era para todos, no solamente para los judíos. Pero llegó un momento que ellos se creían los únicos privilegiados, y fue una de las razones por la cual el Señor agarra a Saulo, que después fue Pablo, para aclarar todos los conceptos de la salvación. Tú, siendo salvo, tú no necesitas circuncidarse. Y Pablo lo dijo: ¿quieres circuncidarse? Circuncídate el corazón. Eso es lo que necesitamos. Hermanos, con esto vamos a parar aquí. Para la próxima semana vamos a ver el don de fe, y no estamos hablando de una fe salvadora, no, estamos una fe sobrenatural y especial. Gloria a Dios por ello. Pasen buenas noches, Dios me los bendiga, y vamos a orar para que el Señor continúe bendiciéndonos por medio de su palabra, por medio de esta palabra que la tenemos que poner en acción, y por este estudio que Dios me ha permitido compartirlo con ustedes, y yo sé que va a ser de bendición, porque en una época lo explicamos hace un par de años, y ahora Dios puso las condiciones que lo pudiéramos compartir en YouTube, y gloria a Dios por ello. Vamos a orar. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todas las condiciones favorables que usted ha puesto para compartir este estudio, Señor. Te doy gracias, y gracias por el privilegio que me concede usted de compartir su palabra. Gracias, Señor. Yo le ruego a mi Señor que continúe bendiciéndonos. Esto lo repito, pero tengo un corazón agradecido con el hermano Saúl González, con la hermana Lilia Rodríguez, que ponen su casita, ponen el lugar, las condiciones, el tiempo y un pequeño esfuerzo para que esto pueda llegar a sus hogares y puedan ustedes disfrutarlo en cualquier momento. Todo lo que hacemos tiene como propósito honrar tu nombre, Señor, glorificarte con todo respeto, con toda reverencia que usted se merece. Espíritu Santo, gracias, 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 3 veces santo Señor, en el nombre de Jesús lo hacemos, para usted la gloria y para usted la honra. Y ahora que vamos a casa, Señor, te ruego que nos acompañes y quitamos todo espíritu de accidente del camino, todo bloqueo, toda maldad, toda influencia, todo virus y toda bacteria. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Buenas noches.